Este señor, Benjamin Franklin, fue el autor de la famosa frase que dice: en este mundo, nada es seguro excepto la muerte y los impuestos. Para que un sistema tributario sea sano, tiene que recaudar a través de impuestos que no desalienten la producción, la formalidad y la creación de empleo. Es decir, que no rompan los incentivos de una economía. ¿Cuál es la cantidad correcta de impuestos? La respuesta es relativa, y el número en sí dice muy poco sobre el sistema tributario de cada país. Pero para tener una referencia, en América Latina, hasta fines de los años 80, el promedio de la recaudación de impuestos en función del PBI rondaba el 14%, y hoy es de 21,7%. ¿Y qué pasa en Argentina? Como vimos en el video sobre déficit fiscal, en nuestro país el gasto del Estado viene creciendo casi ininterrumpidamente desde principios del 2000. Y para financiar ese aumento, desde el 2001 hasta la actualidad, la presión tributaria aumentó permanentemente, haciendo que la recaudación nacional pase del 20% al 30% del PBI en la actualidad, muy por encima del promedio regional y levemente por debajo de los países desarrollados. Nuestro sistema impositivo tiene tres grandes problemas. El primero, que el crecimiento de la recaudación nunca alcanza para financiar al Estado. El segundo, que hay muchos impuestos que son regresivos o atentan contra la productividad. Y el tercero, que es un sistema demasiado complejo. Y vayamos al primero, el uso de los impuestos para financiar el gasto público. Esto es lo que pasó en los últimos años con algunos de los impuestos que explican gran parte de la recaudación del Estado. El IVA, un impuesto al consumo que se paga en muchas de las compras cotidianas, cuando se creó era del 13% y hoy llega al 21%. El impuesto a los bienes personales surgió en 1991 para que durara 9 años, pero no solo sigue vigente, sino que además aumentó en 2019 y en 2020. El impuesto a los créditos y débitos, más conocido como el impuesto al cheque, nació en el año 2001 como un tributo de emergencia y por solo un año. Y adivina qué, todavía existe. Lo paradójico es que, al aplicarse sobre todas las transacciones que se hacen desde cuentas corrientes, genera el pésimo efecto de desalentar la bancarización y promover la evasión y los pagos en efectivo. Los derechos a las exportaciones, es decir, las famosas retenciones, un impuesto que atenta contra el objetivo de exportar más bienes al mundo y que difícilmente encontremos en otro país. En productos como la soja, las retenciones pasaron del 20% en 2002 al 33% de hoy. E incluso, hace pocos años, llegamos al extremo de ponerle retenciones a cualquier producto exportado. Pero aunque nuestro estado es el que más dinero recauda después de Brasil, mira este dato. Argentina es el país con el porcentaje más bajo de crecimiento del PBI de toda la región en los últimos 15 años. Veamos el segundo problema, los impuestos regresivos e ineficientes, es decir, los que desalientan la producción, el desarrollo y la generación de empleo. Tomemos un caso concreto, ingresos brutos, un impuesto obligatorio que se aplica sobre la facturación de cualquier tipo de negocio o actividad comercial y que es la principal fuente de recaudación de las provincias. Es uno de los peores impuestos que hay porque no contempla el nivel de ingresos de las personas, el tamaño de cada empresa ni los pasivos o deudas de ese negocio. Pero además es un impuesto en cascada. Se aplica sobre todas las etapas de la actividad del proceso productivo, acumulándose a lo largo de toda la cadena de valor. Por ejemplo, si una persona compra un auto en Córdoba que tiene partes fabricadas en Santa Fe, que a su vez fueron construidas con piezas de Buenos Aires, cuando la automotriz le vende al comprador, se paga ingresos brutos por tercera vez. Si las pymes fueran una hinchada de fútbol, tendrían cantitos contra los ingresos brutos. Y por último, la complejidad e inestabilidad del sistema impositivo. Hoy existen 148 tipos de tasas e impuestos, de los cuales solamente 10 son los responsables del 91% de la recaudación. La mayoría de los 138 restantes son tasas de servicios, es decir, tributos de las provincias y los municipios que se superponen con los de nación. Pero esto no es nuevo. Y después paga un 20% más sobre lo que le correspondía pagar. O sea que es un impuesto al impuesto, exacto. A eso se suman cambios constantes que impiden planificar a largo plazo y vuelven el sistema poco confiable. Por ejemplo, en 2017 se firmó un consenso para eliminar progresivamente ingresos brutos y para 2022 terminó pasando absolutamente lo contrario. Aumentaron. ¿O escuchaste hablar del CIRCREV? Una sigla que quizás viste en los movimientos de tu banco y no tenías idea de lo que era. Se trata de una retención sobre las acreditaciones de dinero que se usa como cobro por adelantado de ingresos brutos para financiar los gastos del Estado que después, en teoría, te los reintegran. Tantos impuestos altos, malos y complejos generan un efecto inverso. En lugar de simplificar y fomentar las contribuciones, aumentan la informalidad y la evasión impositiva.
Discutir solamente si los impuestos son altos o bajos es una trampa, porque para mejorar nuestro sistema tributario, la clave es pasar de un diseño regresivo a uno eficiente y simple. Tener un sistema tributario progresivo y eficiente va a alentar la inversión, el crecimiento de las empresas y la generación de empleos, que incluso aumentan la recaudación. ¿Se puede hacer? Es complejo, pero sí. ¿Qué pensás, Benjamin? Totally agree, my Argentinian friend.